Muy bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Les comento de una vez, nada más vamos a tener esta primera parte porque tengo visitaron una junta a las 12 del día y entonces vamos a tener oportunidad únicamente de revisar el tema de transformadores, de hacer unos ejercicios adicionales a los que ya vieron ustedes en los videos y nos quedará pendiente la parte de la eficiencia de transformadores, que será el último tema que vendrá incluido en el examen del segundo parcial que estaremos realizando la próxima semana en este mismo horario, en este horario del último día de la semana de ustedes. Ahí estaremos haciendo la evaluación del segundo parcial. Y entonces, pues el último tema no lo voy a alcanzar a ver con ustedes, lo voy a ver con el otro grupo y les voy a compartir el el video y tendremos la clase de la siguiente semana para resolver dudas o hacer alguna aclaración al respecto. Muchachos, antes de iniciar con eso, con la resolución de unos ejercicios adicionales de transformador, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario que hacer? Por favor, ¿quiere compartirlo con nosotros? Muchachos, buenos días. Si me confirman, si me escuchan. Sí, profe, sí se escucha. Buenos días. Profe, sí se escucha. Gracias. Si no hay comentarios, dudas, entonces vamos a proceder a revisar el tema del transformador, que ya supongo tuvieron tiempo de revisar los videos al respecto. Vamos a hacer un repaso muy rápido y vamos a resolver unos ejercicios adicionales para aprovechar esta sesión. Y aquí en mi presentación pues tenemos un ejemplo de la aplicación de este transformador eléctrico. Aquí hay cosas como las que podemos ver cotidianamente en las calles, en los postes de las calles, en la parte superior, en algunos de ellos podemos observar cajas como esta, que son propiamente transformadores utilizados comúnmente para distribuir, ya para entregar energía eléctrica a las casas o a los comercios. Eso es lo más común que podemos ver, de la que está la imagen de la izquierda, del lado izquierdo superior. En el centro vemos un gran transformador, un transformador de grandes dimensiones, utilizados principalmente en los sistemas de distribución o en las grandes empresas, donde se requiere mucha energía. No se alcanza a vislumbrar la dimensión, pero son bastante grandes. Y pues es otra forma en que podemos encontrar estos transformadores. Y por ahí tenemos otras dos imágenes a la derecha y abajo que pues a lo mejor hemos visto más cotidianamente. Si hemos tenido oportunidad de desarmar algún aparato o de ver algún aparato desarmado, pues estos son transformadores para aplicaciones más pequeñas, aplicaciones caseras, que generalmente se utilizan en aparatos electrodomésticos. Y vemos que ahí también se aplican estos transformadores eléctricos. Y el punto de ver estos transformadores eléctricos ahora es que su funcionamiento se basa precisamente en la inducción electromagnética, que es el último efecto, el último fenómeno que vimos y que estamos estudiando. Y entonces, pues ese es el principio de funcionamiento de estos transformadores. Esto que está aquí en esta lámina está explicado con más calma en esos videos que ustedes ya revisaron. Solamente lo vamos a repasar rápidamente. Y entonces vemos que aquí está que el principio de funcionamiento es de este fenómeno de la inducción electromagnética, que ya ustedes también pudieron observar ahí en el simulador de inducción de la ley de Faraday. Y entonces lo que sucede aquí es que tenemos un par de arrollamientos de cable unidos por medio de un núcleo, que es generalmente un núcleo de gran permeabilidad magnética, que
si por un lado, en un extremo, nosotros alimentamos una señal de corriente alterna, una señal eléctrica de corriente alterna, es decir, una corriente que varía constantemente de magnitud y de dirección, entonces lo que obtenemos es un campo magnético variable, que esa variación del campo magnético es la que precisamente va a conseguir que haya aquí un campo magnético variable en este circuito magnético, que a la vez va a inducir una energía eléctrica, una tensión y una corriente en el otro lado de este devanado, que puede ser utilizada. Y entonces el efecto de este transformador es que precisamente sirve para cambiar esos parámetros eléctricos, sirve para disminuir o aumentar tanto los voltajes, o llamadas también diferencias de potencia, o las intensidades de corriente, las corrientes en estos dos devanados. A pesar de que no hay contacto físico entre estos dos devanados, podemos hacer eso gracias a la inducción electromagnética. Y entonces el arrollamiento por donde se alimenta la energía eléctrica se denomina primario, y el arrollamiento por el que se puede obtener la energía eléctrica se denomina secundario. Y bueno, está ahí esta explicación. Después viene, si lo revisaron, está el funcionamiento de este transformador explicado con un poco más de detalle. Y lo que nos interesa en este momento es que recordar estas expresiones matemáticas, que son las que nos sirven para para calcular y para relacionar los parámetros de estos transformadores que llamamos transformadores ideales. Se llaman transformadores ideales porque se parte de la suposición que en estos transformadores no hay pérdidas y no hay bueno, básicamente no hay pérdidas, entonces toda la energía que se suministra en el lado primario sale íntegra en el lado secundario, aunque eso no es real. Esto es un acercamiento solamente al real funcionamiento de esto, porque pues podemos estudiarlo en principio como un transformador ideal, pensando en que no hubiera pérdidas, pero en la realidad sí existen, y eso lo vamos a ver en el siguiente tema, que es eficiencia. Pero por ahora consideramos que este es un transformador ideal, y que toda la energía que suministramos en el primario es la que podemos obtener en el secundario. Entonces aquí tenemos precisamente la identificación de esos parámetros. Si tenemos un arrollamiento en el lado primario, pues tenemos un número de espiras primarias que identificamos de esta manera. Si hacemos circular una corriente por estas espiras primarias, esa corriente se llamará una corriente primaria, y desde luego necesitaremos suministrar un voltaje primario para poder hacer circular una corriente en este devanado. Cuando hacemos circular una corriente variable en este devanado, entonces ocasionamos campo magnético variable en este núcleo, y eso inducirá también un voltaje en el secundario, desde luego igualmente variable, y si nosotros cerramos este circuito, pues aparecerá una corriente en el secundario, y pues tendrá influencia la cantidad de espiras, el número de espiras secundarias que tenga este devanado. Entonces, esos son los parámetros que influyen en el estudio del comportamiento de estos transformadores. Entonces, las relaciones que debemos de utilizar y recordar son estas: que la relación que existe entre los voltajes que se alimentan por un lado en el primario y que se pueden obtener en el secundario, si hacemos esa división, esta relación entre estos dos voltajes, es la misma relación que existe entre el número de espiras primarias, el número de espiras que tenga este devanado primario, y el número de espiras que tenga este devanado secundario. Y entonces estos dos números nos van a dar, estas dos relaciones nos van a dar el mismo número, por eso están igualadas. Por otro lado, vamos a ver que si nosotros podemos sacar nuevamente la relación entre el voltaje primario y el voltaje secundario,
vamos a ver que eso va a ser igual a la relación inversa que existe entre la corriente secundaria y el primario. Si ven aquí, hay una inversión, ya no es una relación directa, sino una relación inversa entre los voltajes y las corrientes. Esto es importante recordarlo porque pues lo vamos a utilizar a la hora de resolver los problemas. Igual, si tenemos, hacemos una relación entre los el número de espiras primarias y secundarias, pues entonces esa relación va a ser inversa con respecto a la relación de las corrientes secundarias y primarias. Lo que ocurre igual de manera que el voltaje. Entonces, esas son las expresiones matemáticas, muchachos, que nos van a permitir resolver ecuaciones, pero problemas de transformadores ideales, que se basan en el principio de la inducción electromagnética. Bien, muchachos, antes de continuar, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Bien, gracias. Entonces aquí vienen, después de viene aquí un ejercicio que está explicado con más calma en el video, que espero que ya hayan visto, porque ya dimos tiempo para que lo hicieran. Y entonces el día de hoy vamos a resolver otro par de ejercicios que están aquí. Bien, entonces aquí tenemos el primer ejercicio, muchachos. Este ejercicio me dice que es un transformador reductor, que es empleado como, bueno, voy a subrayar las cosas importantes, un transformador reductor que es empleado para disminuir, desde luego, el voltaje de 800 volts a 220 volts. Calcular el número de vueltas en el secundario. Si el primario tiene 9000 espiras. Entonces aquí hay que empezar a identificar los datos. Por principio de cuentas, si me habla que es un transformador reductor, entonces quiere decir que la relación que existe entre el voltaje primario y el secundario es de reducción, es decir, en el lado primario hay un voltaje grande y en el lado secundario hay un voltaje menor, más reducido. Por eso se llama reductor este transformador. Y aquí lo vemos porque dice que en el primario, bueno, aquí no dice, no especifica que sea el primario o el secundario, pero como la forma en que nos están dando estos datos, debemos de interpretar que esto es el voltaje primario y que esto es el voltaje secundario. Y entonces lo que nos pide calcular es el número de vueltas secundarias. Entonces esto es nuestra incógnita, el número de espiras secundarias, sabiendo que el primario tiene 9000 espiras. Entonces tenemos aquí como dato el número de espiras primarias igual a 9000. Ese es este dato. Bien, entonces con eso identificado, muchachos, como siempre la recomendación es hacer un esquema, un diagrama un esquema que me represente el problema para poner ahí los datos y tenerlos bien claros a la hora de resolver. Entonces tenemos aquí un devanado primario que está alimentado por un voltaje primario, en este caso un voltaje primario de 800 volts. Y entonces cuando alimentamos este devanado primario con un voltaje primario de 800 volts, pues tenemos una cierta cantidad de espiras que son recorridas por la corriente que circula por ese, que es esta, unas espiras primarias igual a 9000. Y cuando hacemos eso y circula una corriente por una corriente variable por este devanado, se va a inducir un voltaje en el secundario que pues ya tenemos aquí el dato de cuánto es. En el secundario tenemos un voltaje de 220 volts entre estos dos bornes del devanado secundario. Y entonces lo que tenemos que determinar en esta ocasión es cuántas espiras debe de haber aquí para que esto se cumpla.
decir, cuántas espiras en el secundario deben de existir para que se cumpla esta relación de 800 volts en el primario y 220 en el secundario. Muchachos, la pregunta ahora entonces es, ¿cuál es la expresión matemática de las que ya vimos que vamos a utilizar para resolver esto? Sería la de el número de espiras primario por el voltaje secundario entre el voltaje primario. Ajá. Bueno, antes de despejar, ¿cómo están relacionadas? A lo mejor así queda ya El despejado. voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual al número de espiras del primero y el número de espiras del secundario. Ok, gracias. El voltaje primario entre el voltaje secundario es igual al número de espiras primarias entre el número de espiras secundarias. Partimos de ahí, ¿no? Y ahora sí, de ahí vamos a ver qué es lo que necesitamos determinar, que es el número de espiras secundarias. Entonces vamos a despejar efectivamente como a lo mejor fue lo que nos dijo ya Marcos. ¿A qué es igual este número de espiras secundarias? Que es lo que queremos despejar. ¿Cuánto va a ser igual a qué es? ¿Cómo queda este despeje, muchachos? Ayúdenme. NP por BS Ajá. entre B. NP por BS entre BS. Gracias, Gerardo. Entonces, ya está. ¿Qué hicimos para despejar? Bueno, pues ahí lo pueden hacer ustedes con calma. Lo voy a poner aquí rápidamente. Quitamos esto del numerador y ya cuando quedó acá multiplicando, tuvimos que quitar esto. Lo pasamos acá multiplicando y esto que estaba multiplicando pasó acá dividiendo. Profe, ¿no es VP, Sí, yo sube. como dijo Arturo, abajo? Dije VS, pero escribí VP. O al revés, dije VP y puse VS. Gracias por la observación. Este no es BS, sino es BP. Ya está. Entonces, ahora sí vamos a sustituir los datos para encontrar el número de espiras del secundario. Y simplemente hay que poner el número de espiras primarias, que son 9000. 9000 espiras multiplicadas por el voltaje del primario, que en este caso son 800 volts. Y eso dividido entre el voltaje primario. Otra vez, me equivoqué. Dice número de espiras por el voltaje secundario, no primario. Aquí puse el primario. El voltaje secundario es de 220 volts. Dividido entre el voltaje primario, que ese sí es de 800 volts. Ahora sí. Los volts se eliminan y me queda esta cantidad que es... muchachos, ayúdenme con su calculadora. 9000 por 220. Bueno, el resultado final sería, bueno, a mí me da 2475. 2475. Ok. Creo que sí es correcto eso, nada más para completar. ¿Alguien me dice cuánto es 9000 por 220? Nada más para completar esto. Eh, 1.930.000. 930.000, 980.000. 80, perdón. 980.000. Es 980.000. Me sonaba que no puede ser 3. 980.000, gracias. Entre 800, si hacemos esta relación, nos va a dar efectivamente, como nos dijeron por ahí, fue Joshua, 2475 y lo que nos quedaron aquí son espiras. Entonces, esa es la cantidad de espiras que debe de tener este transformador para que reduzca estos 800 volts que se alimentan en el primario a 220 volts en el secundario. Si nos damos cuenta, teníamos una mayor cantidad de espiras en el primario y
y tenemos una menor cantidad de espiras en el secundario. Entonces vemos que hay una relación directa, como queremos reducir el voltaje, pues tenemos que reducir el número de espiras, y entonces se cumple esta relación directa entre los voltajes y el número de espiras. Bien, hasta aquí este ejemplo, muchachos, este ejercicio. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Muchachos. No, todo bien. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a hacer un segundo ejercicio, también muy sencillo, de transformador ideal. Y en este caso me habla de que es de que la intensidad de corriente en el secundario, la corriente en el secundario de un transformador utilizado para elevar la tensión, aquí dice elevar la tensión de 120 a 900 volts, es de 2 amperes, suponiendo un rendimiento del 100%. Esta palabra de rendimiento del 100%, esto es algo que podemos interpretar, o debemos interpretar más bien como que nos estamos refiriendo a un transformador ideal. Esto es, un rendimiento del 100% significa que no hay pérdidas en ese transformador, y entonces toda la energía que entra por el primario la podemos aprovechar y obtener en el secundario. Entonces, esto me da la idea que debo de trabajar este problema como un transformador ideal. Entonces, si acabamos de identificar los datos, me pide calcular la intensidad de la corriente del primario. Intensidad corriente del primario. Entonces, lo que no conozco y que tengo que determinar ahora es la corriente primaria. Esta es mi incógnita. De los valores que me dan, la corriente en el secundario es estos 2 amperes que están aquí marcados. Entonces, esta es la corriente secundaria. Y de estos dos datos que me da de voltaje, no me especifica, pero en la forma en que están dados, pues yo tengo que interpretar que este primer valor se refiere precisamente al voltaje primario y el segundo se refiere al voltaje secundario. Nuevamente, recomendación, pues hacer un esquema para poner estos datos en claro. En el esquema, antes de lanzarnos a tratar de resolver, ponemos los datos en este esquema, los que conocemos, para poder estar ciertos de qué es lo que estamos haciendo. Entonces son 120 volts en el lado primario, 120 volts, este es el voltaje primario, y una corriente primaria que no conocemos, de hecho es la incógnita. Entonces aquí debe de haber una corriente primaria que es nuestra incógnita, que no conocemos, y vamos a calcular, sabiendo que en el secundario tenemos 900 volts. Volts a la salida en el secundario, y la corriente que circula en el secundario la podemos simbolizar aquí. Una vez que cerremos este circuito, circulará una corriente secundaria igual a 2 amperes. Ya está. Entonces ya tenemos ahí todos los datos, muchachos. Sabemos que tiene un rendimiento de 100%, entonces esto es un transformador ideal, y entonces aplican las ecuaciones que ya vimos para el transformador ideal. La pregunta ahora es, ¿cuál es la ecuación que voy a utilizar para determinar esto si lo que conozco son voltajes y corrientes? La del voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual a la intensidad de corriente del secundario sobre la intensidad de corriente del primario. Bien, gracias, Alma Montserrat. Corriente secundaria entre corriente primaria. Recordemos, y aquí vemos claramente, nuevamente, que hay una relación inversa. Ahora no es directo voltaje a voltaje primario, sino el voltaje primario entre secundario es igual a la relación inversa, es decir, del secundario al primario, de las corrientes. Y de aquí vamos a despejar nuevamente la corriente primaria. ¿Cómo nos quedaría ese despeje? ¿A qué será igual esta corriente primaria?
La corriente secundaria por el voltaje secundario sobre el voltaje primario. De acuerdo, gracias. Voltaje secundario sobre el voltaje primario. Bien, así de fácil, así de sencillo. Vamos entonces a sustituir los datos que necesitamos para encontrar esta corriente primaria. Y entonces vemos que la corriente secundaria, que en este caso es de 2 amperes, lo que está circulando en el secundario, multiplicada por el voltaje secundario, que son 900 volts, lo que estamos obteniendo en el secundario. Y si dividimos eso entre el voltaje primario, que es en este caso de 120 volts, podemos encontrar cuál es la corriente que debe estar circulando en el primario para que esto suceda. Entonces, muchachos, 2 por 900 me queda 1800. 1800 amperes entre 120. Puedo reducir incluso aquí. 180 entre 12. ¿Cuánto me da eso? 15. 15. Ok, 15 amperes. Entonces, la corriente primaria es igual a 15 amperes. Para que se cumpla que amperes, no volts. 15 amperes. Para que se cumpla que este transformador que que aumenta el voltaje de 120 a 900 volts, de 120 a 900 volts, y que tenga en el secundario 2 amperes de corriente, pues necesitamos que en el primario hagamos circular una corriente de 15 amperes. Entonces, bueno, a ver si muchachos, a ver si alcanzamos a ver, hay una corriente, una relación de aumento del voltaje del primario al secundario. Pero si nos damos cuenta, ¿cuál es la relación de la corriente? En el primario tenemos 15 amperes, en el secundario tenemos solamente 2. Entonces, aquí vemos la inversa. Por un lado, aumentamos el voltaje, pero la corriente disminuye de un lado al otro. Por eso la relación inversa que existe entre estos voltajes y corrientes. Bien, nada más era para puntualizar esa parte. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario con respecto a esto? Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? Bien. Entonces, si no hay dudas, preguntas o comentarios, vamos a hacer un último, un último ejercicio, muchachos. Aquí tenemos otro transformador ideal. Una vez lo vamos a poner aquí. Otro transformador ideal que dice que tiene 300 espiras. Transformador ideal que tiene 300 espiras en su primario. Esto es entonces el número de espiras primarias. Y 90.000 en su secundario. Dice si la tensión del generador que se conecta a dicho transformador es de 60 volts. Esto es lo que estamos alimentando en el primario, son los voltajes primario. Me pide calcular en principio la tensión en el secundario. Entonces aquí algo que no conocemos es el voltaje secundario. Y además la corriente en el primario también no la conocemos. Es otra de las incógnitas. Si en el secundario la corriente es de 150 amperes. Entonces esta es la corriente secundaria. Ya está. Entonces vamos a poner nuevamente recomendación, eso siempre la hago, que pongamos los datos en el esquema para poder, antes de lanzarnos a resolver y aplicar las fórmulas, para tener en claro nuestra información. Me habla 3000 espiras en el primario, entonces voy a poner aquí que el número de espiras primarias es de 3000. Y que el voltaje primario es de 60 volts. Aquí tengo aplicados 60 volts.
¿Y qué más datos tenemos? El número de espiras secundarias, acá está, el número de espiras secundarias es de 90,000. 90,000 espiras. Y la corriente secundaria es de 150 amperes. Bueno, aquí ya no la marqué. Quiere decir que aquí hay una corriente secundaria de 150 amperes. Y entonces aparecerá un voltaje secundario que no sabemos cuál es porque es una de las incógnitas. Y bueno, vamos a determinarlo. Muchachos, por principio de cuentas, ¿cuál empezamos? Para encontrar la tensión secundaria, ¿qué relación utilizo? El voltaje secundario. ¿Cuál es la ecuación que me sirve para determinar el voltaje secundario? Primero se comenzaría por voltaje primario entre voltaje secundario sería igual a el número de ciclos primario entre el número de ciclos secundario. Bien. Número de espiras primario entre el número de espiras secundario. Muy bien, gracias. Entonces, Después, el despeje sería el voltaje secundario es igual a el voltaje primario entre el número de espiras primario y el número de espiras secundario. Bueno, ahí otra vez debajo de número de espiras primario, otra vez entre el número de espiras secundario. Ok, y al hacer esa regla me queda acá arriba el número de espiras secundaria. Vamos a ver si logramos. Si el despejo de aquí lo pongo acá, voy a tener que mover hacia acá, multiplicando a BP y NP, dividiendo aquí, y así está, ¿no? El primario por el número de espiras secundarias entre el número de espiras primarias. Ok, ya está ahí. Muy bien, gracias, Joshua. Vamos entonces a sustituir los datos muchos para encontrar este voltaje secundario. Pero tenemos todos los datos para encontrar este voltaje secundario porque, Salud. gracias, sabemos que el primario vale 60 volts, se aplicaron 60 volts al primario, que en el secundario tiene 90,000 espiras. Y que en el primario tiene solamente 3,000 espiras. Entonces, si hacemos esta relación, podemos encontrar cuál es el voltaje que tiene en el primario. Una vez vamos a reducir aquí un poquito estos ceros, 2, 3. Si me ayudan, muchachos, ¿cuánto es 60 por 90? 6 por 9, 54. 5,400. Gracias, 5,400 volts entre 3. ¿Cuánto me da el voltaje secundario? 1800. 1800, ok, 1800 volts. Entonces, este transformador es un transformador que tiene 60 volts en el primario y 1800 volts en el secundario. ¿Cómo se le llamaría este transformador que tiene un voltaje mayor en el secundario que en el primario? ¿Alguna idea? Hace rato vimos que el que reducía el voltaje de un voltaje mayor a un voltaje menor se llamaba reductor. ¿Cómo se llamará que cambia el voltaje de 60 volts a 1800? Cualquier idea es buena, muchachos. Amplificador. Amplificador, pues sí, se aplica un poquito más a cuestiones electrónicas. Aquí básicamente se llama que es un transformador elevador. Lo que hace es elevar la tensión. Así se denominan, elevador o reductor, dependiendo cómo sea la relación entre su voltaje primario
y secundaria. En este caso es un transformador elevador. A lo mejor es alguna pregunta que nos van a hacer en algún momento, si este transformador es elevador o reductor, para que lo identifiquemos. Entonces, muchachos, estamos por terminar nos queda un poco más de un minuto, nos hace falta determinar la corriente en el secundario. Les voy a pedir que nos reconectemos unos minutitos, 10, 15 minutitos más para poder terminar este ejercicio y entonces no dejarlo así al aire. Vamos a completar este cálculo de la corriente primaria en los próximos minutos. Una vez que se termine la sesión, nos reconectamos, por favor, muchachos, unos minutitos más. Y una vez vamos a ir poniendo la ecuación que me sirve para calcular esta corriente secundaria. ¿Con cuál la podemos determinar? ¿Alguien me ayuda? Con la misma del voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual a la corriente secundaria sobre la corriente primaria. De acuerdo, gracias. Montserrat, corriente secundaria entre la corriente primaria. Y si vamos a determinar la corriente primaria, ¿cómo me queda este despeje? Corriente primaria es corriente secundaria por voltaje secundario entre voltaje primario. Bien, muchachos, nos vemos en 2 minutos, por favor. Regresamos a acabar de resolver este problema. Los veo, por favor, en 2 minutos. Gracias.